estás conmigo, todo puedo lograr. Con alegría avanzar. Todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será. Debo ser fuerte y en ti confío. Ser fuerte contigo, avanzo y todo bien saldrá. Porque un laberinto es la vida si no estoy contigo, no. Buscando la verdad por siempre iremos tú y yo. Al laberinto siempre juntos podremos vencer. Sobrevivir. Ni un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti. Hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te des cuenta sabrás la verdad. Ni un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti. Hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te des cuenta sabrás la verdad. Escuela de Detectives. Nosotros, los de la sección Q, revelamos el truco de las desapariciones misteriosas, que realmente eran crímenes que sucedían uno tras otro. Seguimos vigilando al fundador de la religión Ekishin, a quien considerábamos sospechoso de estos crímenes. Al suceder el tercer crimen, era imposible que lo hubiese cometido el fundador. Según documentos de la antigua milicia japonesa, en estas dos aldeas se desarrollaba un arma bacteriológica. Además, el misterio del símbolo que poseía una de las personas asesinadas y la ubicación del sol fueron lo que guiaron a Kyu a descubrir el misterio que escondía la aldea y quién se ocultaba tras la máscara del fundador. ¡No, por favor! ¡No lo hagas, Quinta! Si rompes esa pared, será el fin del mundo. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? ¿Cómo van a destruir la pared sagrada que solo el fundador puede traspasar? Ahora vean lo que hay detrás de esa pared. Es algo que jamás habrían imaginado. ¿Detrás de la pared? La última desaparición misteriosa y el excelente resultado. ¡Ah! La aldea Yután. Y esto es... Así es, miren. Esa es la posada principal Río Zampaco. Desde aquí la distancia es mínima. La pared por donde entra y sale el fundador realmente conduce al segundo piso de la cabaña de la represa. Se veía como una represa porque el agua que sale corre a lo largo de la pared. ¿Con esto lo entendieron? ¿Entendieron la verdad de este gran engaño? Kamikakushi en realidad es parte de Yután. Solo están separadas por una pared. No hace falta pasar por el túnel y caminar 30 minutos para llegar aquí. Se llega en 2 minutos. Así descubrí algo que nadie habría imaginado. La hoja con el símbolo que dejó el estudiante universitario no era ni el signo de infinito, ni una cinta de Moebius, ni el número 8. Como lo ven, era el plano general de Yután y Kamikakushi. 2 círculos pegados uno al otro, que se estrechaban donde está esa pared que las dividía. Al darme cuenta de eso, le pregunté a Ryu dónde veía el sol en Kamikakushi. Kyu, y por allá dime, ¿hacia qué lado del túnel está el sol? Igual que ahí, a la derecha. Si el túnel está entre las dos aldeas y ellas están una frente a la otra, nosotros que estábamos frente al túnel debimos haber visto el sol cada uno a la inversa. Pero en realidad, aunque lo viera de mi lado o Ryu lo viera de su lado, el sol estaba del lado derecho. Perdimos el sentido de orientación cuando pasamos por el túnel y subimos por las escaleras de caracol que están en medio de él. No nos dimos cuenta ni siquiera al volver. Así es como tú, por medio de una pared que solo divide a las dos aldeas, podías ir y venir. Y ser a veces el fundador de la religión Ekishin y otras la empleada de la posada. Ese truco fue puesto en práctica en el asesinato de Hiroki. Y gracias a él obtuviste tu coartada perfecta. Tú hablabas conmigo por el teléfono inalámbrico mientras atravesabas la pared del templo. Y te dirigiste hacia la posada, al lado de la represa. Susumu, ¿cómo? Si ni siquiera es de la aldea, ¿cómo puede tener alguna idea de dónde está el cadáver? Ese hombre perteneció a la religión hace tiempo. Ha cambiado un poco su imagen, por eso no me había dado cuenta.
Pero es seguro que vivió hace 3 años en la aldea vecina. En realidad, la distancia máxima que hay entre las dos posadas es de 70 a 80 metros. Por eso un teléfono inalámbrico tiene alcance sin dificultades. Entraste por la puerta trasera, donde nunca hay nadie, y fuiste directamente a la habitación de Hiroki, quien dormía por el somnífero. Entonces, también conoces a la asistente, a Rei, desde antes. Sí. Mientras hablabas conmigo por teléfono, mataste al pobre Hiroki, clavándole un cuchillo en el pecho. Yo no me habría dado cuenta de nada si por descuido no te hubieses referido a Kamikakushi como la aldea vecina cuando se suponía que estabas ahí. Y no en Youtan. Cometiste ese error. ¡Qué horror! Con esa cara tan linda y hace cosas diabólicas. Un momento. Entonces, ¿dónde está la verdadera aldea Kamikakushi? En los documentos que usé para mi investigación realmente existía. Por supuesto que sí existía Kamikakushi, pero desapareció, o más bien, para decirlo correctamente, la hicieron desaparecer. Antiguamente, según los habitantes de la aldea Youtan, tanto Youtan como Kamikakushi, de acuerdo con Kazuma, estuvieron aisladas con la intención de que fueran los centros de instalaciones para el desarrollo del arma bacteriológica de la viruela. La viruela de por sí tiene un índice de mortalidad de más del 30%. Es un virus terrible que se contagia por el aire. Con el cultivo del virus para utilizarlo como arma bacteriológica, este tomó más fuerza con las distintas cepas de la bacteria. Las dos aldeas fueron construidas de manera tal que solo por el túnel se podía ir y venir, pensando que en el peor de los casos esto facilitaría su bloqueo y aislamiento del resto del país. Luego, el peor de los casos sucedió en la aldea Kamikakushi. Hubo una fuga del atroz cultivo de la variación de la bacteria para el desarrollo del arma bacteriológica, y así tuvieron al primer contagiado. Los habitantes de Youtan, temiendo a la propagación de la enfermedad, bloquearon a la fuerza la única vía de comunicación, el túnel, seguramente dejando atrapados a algunos habitantes aún con vida, contagiados mas no enfermos, y sellando así sus destinos. Sin embargo, muy pronto la guerra terminó, y cuando supieron que el ejército de ocupación llegaría a Youtan, dejaron morir por completo a la aldea Kamikakushi y a sus habitantes, asustados por la culpa de los desaparecidos. Y como recurso desesperado decidieron construir otra aldea dividiendo Youtan por una pared. Por un lado se creó una presa falsa y por el otro la pared del templo sagrado de la nueva religión que habían inventado, el Ekishin. También se tomaron la molestia de construir un túnel en forma de U y de esta manera hacer creer que en vez de una, eran dos aldeas pequeñas. Por supuesto, al principio el rol de habitantes de Kamikakushi lo hicieron los habitantes de Youtan. Esa regla tan extraña de que los habitantes de Kamikakushi debían utilizar máscaras para salir de casa, realmente era para que nadie se diera cuenta de que los habitantes de Youtan cumplían con dos roles. Como guardián del secreto de la aldea, el abuelo de Millo aceptó el cargo de fundador de la religión y de encargado de la represa, eliminando a aquellos que descubrieran el secreto y aparentando que los crímenes eran desapariciones misteriosas. Millo, tú heredaste de tu abuelo el rol de guardián del secreto de la aldea. Sacando cuentas, vi que tú eras la culpable de la muerte del estudiante desaparecido, ¿no es así? Después mataste a Asegami, que también había descubierto el secreto gracias al dibujo del símbolo que había dejado este estudiante. Bueno, ahora me voy. Mañana me levantaré bien temprano. Debo confirmar mi sospecha. Frente a ti que fingía ser el fundador de Ekishin, Kunihiko dijo... Ya tengo más o menos idea del significado del dibujo que tenía Asegami, y no voy a decírselo a nadie. También asesinaste a Kunihiko, que dijo haber descubierto el misterio de aquel símbolo. ¡Al diablo! Como famoso hombre de televisión, apuesto que revelaré la verdadera naturaleza de su religión Ekishin, esa porquería. También murió Hiroki, que dijo que revelaría el secreto de la aldea. Uno más. Pensándolo bien, no habría sido raro que en cualquier momento nos hubiese atacado a nosotros también. Fue buena idea que Q dijera que éramos de un club de detectives, como dijimos al principio. Por eso nos salvamos. Es cierto. Si hubieses dicho que éramos de la DDS, ahora no estaríamos vivos. Por favor, Millo, no continúes con esto. Te lo pido por favor, acepta y admite tu culpa. Millo.
No te me acerques. Que nadie se me acerque. ¿Saben qué hay aquí? Es el virus de la viruela, el que acabó con la verdadera aldea Kamikakushi. Es la nueva cepa que investigaban los militares. Si se contagian, morirán. Es el fin. Llegamos a los extremos. Seré la primera. Millo. Así es. La última en desaparecer. Misteriosamente seré yo. Déjate de tonterías. Si haces eso... Exactamente. Todavía más allá del túnel sigue viviendo ese diabólico virus. Igual que en la época de la guerra, aquellos que no saben nada, que se equivoquen al creer que hallarán un tesoro y rompan ese bloqueo. Cuando vayan a esa aldea encontrarán el virus por todas partes. Y este país, no, el mundo entero desaparecerá. Si así sucediera, no tendría sentido haber protegido desesperadamente este secreto. Por eso no queda otra salida. Debo cumplir la promesa que le hice a mi abuelo. Yo, con mi propio cuerpo, debo mostrarles el horror de este virus. No me detengan, debo cumplir mi misión. Millo, espera. Rayos, está cerrada por dentro. Oye, Kyo, apártate. Vamos tras ella. Sí. Yo también voy. Y yo. Espera. ¿Qué haces, Ryu? Si lo que contiene ese frasco es realmente la bacteria y van tras ellos, todos van a morir. Y eso no es lo que quiere el profesor Dan. Tengan la seguridad de ello. Morir. Inspector Otawa, necesitaremos la unidad antidisturbios y que traigan trajes aislantes contra bacterias. Entendido, los llamaré enseguida. Pero, ¿y Kyu y Quinta? Kyu. Diablos. Está muy oscuro, no puedo ver nada. No hay salida. Eso no puede ser. Entonces, ¿a dónde se fue Millo? ¿Millo? Quinta, una puerta secreta. Está allí para que si alguien entra al templo pueda escapar sin que lo vean. Rayos, esta parece una casa de trucos. Realmente pensaron en todo. Vamos. ¡Kyu! Escuela de Detectives. Ay, qué dolor. ¿Millo? Menos mal que estás bien. ¡No te acerques! Si lo haces, estrellaré este frasco contra el suelo. ¿Pero por qué? Yo no entiendo nada. ¿Por qué tienes que llegar a esos extremos? ¡No puedes entenderlo! Nadie que vaya a la escuela normalmente, que tenga amigos, que cuando regresa a casa tiene un padre y una madre que lo escuchan. Alguien que lleve una vida normal no puede entender lo que yo siento. Todos los días me enseñaban este virus y me repetían una y otra vez que el mundo era un infierno. Crecí escuchando que la misión de mi vida era resguardar este país. ¡No puedes entender lo que yo siento! Millo... Perdí a mis padres cuando apenas tenía uso de razón. Me crió mi abuelo en la caseta de la represa y vivíamos los dos solos. Él era muy dulce. Pero si alguien se acercaba, se enfurecía y se convertía en otra persona. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Poco a poco comencé a tener miedo a ese abuelo enfurecido y desquiciado. No sabía cuál era su verdadero yo. Si el hombre dulce y bueno, o el ser enfurecido como poseído por el demonio. Por eso decidí seguirlo, porque creí que podría ver al verdadero abuelo y salir de dudas de una vez por todas. Una noche de lluvia, vi que se ponía su impermeable y salía a pesar del mal tiempo y de que no tenía guardia en la represa. Empujaba una carretilla en la que había un bulto cubierto por unas lonas. ¿Quién está ahí? Y yo. Esa noche mi abuelo me reveló cuál era su terrible verdad y el motivo de sus cambios de humor. Conocí la realidad de una tragedia que ocurrió hace 50 años en la verdadera aldea de Kamikakushi. Es lo que dijo Ryu, ¿no es cierto? Sí. Mi abuelo era entonces uno de los jóvenes oficiales de la aldea Youtan y participó en el bloqueo. En aquel entonces, todos los que se ocuparon de él se pusieron de acuerdo y prometieron mantener este secreto hasta la eternidad. Desde el día que lo supe, dejé de ir a la escuela y el abuelo y sus compañeros me empezaron a enseñar mi rol como guardiana eterna del secreto de la aldea.
Todos los días, desde que me contó la verdad de aquel terrible acontecimiento, mi abuelo sacaba este frasco del refrigerador y me decía: después de que yo muera, tú serás la fundadora de la religión Ekishin y protegerás el secreto de esta aldea. Tienes que prometérmelo. Micho, cuando creas que alguien va a descubrir el secreto, tendrás que aparentar una desaparición misteriosa provocada por la ira del dios Ekishin. Eso protegerá al país y al mundo. Si no lograras resguardar ese secreto, tú misma deberás ser víctima de este virus y le enseñarás a todos lo espantoso que es para que sepan a qué atenerse. Sí, abuelo. La primera desaparición que causé fue la de aquel estudiante universitario. Tuve mucho miedo, pensando cómo hacer para que pareciera una desaparición misteriosa, pero lo logré. Usaste el truco del bote de goma y las huellas. Así fue. Cuando la gente de la aldea lo vio y realmente creyó que había desaparecido misteriosamente, sentí un gran alivio. Y me dije: con esto sé que estoy lista, abuelo. Puedo y podré proteger el secreto de la aldea. Estas desapariciones son necesarias para evitar la muerte de muchas personas y la terrible viruela se propaga. Para salvar una gran cantidad de vidas, no hay más remedio que sacrificar unas pocas. Mientras más repetía mentalmente las palabras que mi abuelo me había enseñado, sentía que algo sagrado se iba apoderando de mi cuerpo. Era el dios Ekishin que me agradecía por obedecer sus órdenes. En ese momento comprendí que soy la sacerdotisa que oficia la ceremonia para calmar la ira del dios Ekishin y orienta a los fieles en el camino verdadero. Seré también la víctima propiciatoria del sacrificio ritual. Si me contagio con el virus y demuestro lo terrible que es, la aldea será bloqueada para siempre. ¡Siempre! ¡Eso es falso! Nada de lo que dices es cierto y lo sabes. Son un montón de mentiras. No es verdad que hayas venido al mundo para protegerlo. Ni tú ni las personas que eligieron dejar morir a una aldea completa aislándola del mundo. Tampoco tu abuelo, que durante muchos años había matado sucesivamente para esconder la existencia de esa aldea. No era el mundo lo que ellos querían proteger. Ellos únicamente querían protegerse a sí mismos. Cuando pasan noticias de alguna guerra, me pregunto quién habrá permitido algo tan espantoso. Son personas que solo piensan en sí mismas, se culpan unas a otras diciendo que es por el bien de la humanidad. Y tu abuelo era igual. Él y sus compañeros, por temor a contagiarse de viruela y para que esto no se supiera, mataron a muchas personas inocentes. Y finalmente hasta te implicaron a ti. Es egoísmo. Es simplemente por egoísmo que esconden su cobardía y su vileza detrás de una mentira. Hasta te hicieron hacer eso tan horrible a ti que no tienes nada que ver. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Basta! Millo. No me digas esas cosas a estas alturas. No quiero oírlas. Ya los maté. Ellos ya no regresarán. Ya no pueden regresar a ningún lado. Solo hay una cosa por hacer. ¡No lo hagas! La destreza de Kintaro Toyama, derechazo suave al estómago, versión vamos a dormir un rato. Faltó muy poco, ¿no, amigo? ¿Y el frasco? ¿El frasco con el virus? Aquí está. Ya había pensado en eso. Oye, ¿te vas a poner así solo por esto? Es solo que... Qué bueno que ella no murió. Si hubiera muerto, no sé qué habría hecho. Kyo. Así desapareció el espíritu de una oscura historia que desde hace muchos años dominaba estas dos aldeas, Youtan y Kamikakushi. ¡Kyu! ¡Quinta! El misterio de los asesinatos en serie, originado por la desaparición misteriosa del estudiante universitario, se resolvió por fin. ¿Qué pasó, Megun? Es que estaba muy preocupada por ti. Ahora comprendo. Los 5 chicos elegidos por el profesor Dan no podían fallar. Kotaro Nanami. Con esto termina mi rol de custodia de la sección Q. Hasta pronto. Desde entonces y durante 2 días, Millo durmió profundamente. ¿A dónde
dónde vamos, Q? Ya verás, quiero mostrarte algo interesante. ¿Mostrarme algo? Mira, es allí. Al terminar de subir las escaleras de caracol, el túnel estaba obstruido. La policía volvió a abrirlo y vimos algo. Que detrás de ese túnel estaba la verdadera aldea de Kamikakushi. ¿Ah? ¡Vamos! ¿Pero el virus? No te preocupes, Millo. ¿Y esto qué es? ¿Verdad que es un lugar hermoso? Nosotros también quedamos sorprendidos la primera vez que lo vimos. Encontramos un lugar que no es precisamente el infierno, como decía tu abuelo. No puede ser. Esto es... Seguramente alguien lo estuvo cultivando hasta hace solo unos años. ¿Qué significa eso? En esta aldea hubo alguien que logró sobrevivir. Sin saber nunca que la guerra había terminado, estuvo aquí viviendo en paz por muchos años. No es cierto que todos los contagiados murieran, ni siquiera en esa época. Además, se analizó el frasco y en él no había ninguna sustancia mortal ni virus peligroso. ¿Que no tenía el virus? Entonces, todo lo que me dijo mi abuelo fue una... No. Incluso a juzgar por el aspecto de esta aldea, es verdad que el virus se propagó y muchas personas murieron, pero también es cierto que algunos lograron sobrevivir. Millo, esto es el diario de uno de los sobrevivientes. ¿Qué tal si lo lees? Al principio solo habla del temor y el sufrimiento que causó la enfermedad, pero poco a poco dejó de escribir sobre eso. Aunque estuvieron encerrados en esta pequeña aldea, vivieron contentos y en paz. A pesar de todo, eran felices. Los seres humanos somos increíbles, ¿verdad, Millo? Aunque sabían que se quedarían encerrados con una enfermedad como la viruela, hubo gente que sobrevivió y vivió feliz. Así es. Por eso, Millo, piensa en lo que hiciste y regresa. Millo... En ese momento, quizás Millo se liberó de la maldición que la unía eternamente al pasado abominable de esta aldea, a la cual estaba atada por el egoísmo de su abuelo. Por su bien, espero que haya sido así. Gracias por toda su colaboración, Inspector Otawa. Gracias a ustedes. Fueron sus investigaciones las que hicieron que todo saliera bien. Denle mis saludos al profesor Dan de parte de la comisaría de Youtan. Buen trabajo, chicos. ¡Sí! ¿Nos vamos? Oigan, ¿creen que Millo se pueda recuperar? Claro que sí, con su modo de ser, no tendrá problemas. Es verdad, y recuerden lo que yo digo, que donde pongo el ojo, pongo la bala. Díganme algo, ¿no creen que la famosa leyenda del tesoro de alguna manera podría ser cierta? Sí, porque en cierto modo es un tesoro. Todas estas hermosas flores juntas hacen que parezca un paraíso. Ya lo veo, es cierto, es un verdadero tesoro. Sí, un tesoro de aromas y colores. Tu nombre pronuncié y para no llorar las nubes en el cielo miré. Estoy enamorada, te dije, y la tristeza puedo sentir. Antes de que me veas quiero correr, despedirme yo no podré. Gran alivio voy a sentir cuando estés lejos de mí. Quizás alguna vez nos vamos a ver, otro tiempo y otro lugar, y juntos